hacemos la transición a un tema que tiene que ver con nuestro día a día. El miedo como una emoción natural, pero que cuando no sabemos cómo manejarla, puede llegar a afectarnos física y emocionalmente, además de psicológicamente. Por eso está con nosotros la psicóloga María Valentina Maldonado para hablar sobre las estrategias para vencer y transitar el miedo. Buenos días, gracias por estar con nosotros, María. Ay, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre me encanta estar aquí. A mí me encanta que podamos hablar de estos temas porque el miedo, cuando no sabemos cómo transitarlo, nos puede afectar. Quisiera que habláramos acerca de eso. Así es, bueno, fíjate, el miedo realmente es una emoción adquirida. ¿Y cómo es esta emoción adquirida? Pues porque los miedos o la sensación de tener miedo viene de un constructo que de repente las figuras primarias me enseñan para protegerme. Miedo a las alturas, porque bueno, soy un bebé y me voy de boca, ¿no? Cualquier niño de 2 años es un suicida en potencia, ¿sabes? Que Sí. se lanza, va, corre, viene, y entonces los padres pues son los encargados de transmitirle esa sensación de temor, ya sea por experiencia propia, o sea, que se cayó, se Claro. golpeó o se quemó, tocó la hornilla, tocó el tomacorriente, o sea, se electrocutó, y eso pues va progresivamente a generar que las actividades o las situaciones se eviten. Entonces, ¿qué pasa? El miedo segrega algo que se llama adrenalina. Y la adrenalina produce un estado de alerta constante. Pero se ha demostrado que sostenida, la adrenalina también produce adicción. Entonces, mientras más adrenalina tenemos, más adrenalina queremos. Y ahí es donde, bueno, desarrollamos algunos trastornos, ya sea irte para un lado que es deportes extremos o desarrollar ansiedad y que toda la actividad de tu vida la tengas que hacer apurado, acelerado y constante. Pero es importante saber que el miedo es aprendido y que es una emoción que nos protege. Al final nos protege de no morir. Así, me encanta ese tema Sí. de intensamente. No sé si la Intensamente. Sí, vieron. sí, sí. A mí me encanta Bueno, esa temor. película. Me, Pe- me encanta cómo lo promueve porque ciertamente él evita que Riley, la protagonista, Ujú. se muera, que se mate en la patineta, que tenga un poquito Sí. más de precaución para lanzarse por las escaleras y entonces, a su vez, ella vive, lógicamente, pero vive con un poquito más de precaución. Ahora, uno lo ve en la crianza con los hijos. Por ejemplo, un hijo es dado a eso, a esas sensaciones extremas, mientras que el otro es como más cuidadoso. ¿Qué es lo que hace que una persona tolere mejor las situaciones de miedo que otras? Bueno, en mi opinión es la crianza y normalmente el más arriesgado tiende a ser el segundo hijo o los hijos Ujú. posteriores y el más cauto tiende a ser el primero. Ojo, no estoy diciendo que eso es una regla Sí, general pero o es se así. aplica para todos los casos, pero es lo que yo veo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que uno como papá con el primero tú no sabes si vas a tener más hijos, entonces tú tienes que cuidar que este no se te muera. Y ¿Qué? básicamente desbocas toda tu energía en cuidar que ese niño preserve su salud. Mientras que ya con el segundo sabes que no se van a morir, que ellos tienen instinto de supervivencia y dejas que sea un poquito más libre. Entonces el segundo tiende a Sí. ser un poquito más arriesgado, el primero tiende a ser un poquito más cauteloso. Pero sí tiene mucho que ver con los patrones de crianza. ¿Que hay un estilo de personalidad propenso al miedo? Sí, sí es verdad que los estilos de personalidad introvertidos, tímidos, son más propensos a sentir miedo que el extrovertido, el arriesgado, el que no le importa el que piense en los demás. Eso es cierto. Pero, Ahora, ajá, Mari, ¿qué perdón. pasa en nuestro organismo a nivel físico, químico? ¿Qué segregamos cuando estamos totalmente sometidos a situaciones de miedo y sobre todo situaciones externas que no dependen de nosotros? Bueno, fíjate, lo primero es adrenalina y noradrenalina. Eso se produce en las glándulas suprarrenales. O sea, mucha gente en la cultura occidental, en la cultura oriental sobre todo, dicen que los miedos están ligados a los riñones. Pero es porque las glándulas suprarrenales son las que producen esta hormona que obviamente nos ponen como en un estado de alerta constante, de estrés también, y entonces empezamos, adrenalina, noradrenalina, cortisol, la hormona del estrés. ¿Qué pasa? Esto es muy inflamatorio y nos da una sensación de huida. Y eso es lo que pasa cuando a alguien le da un ataque de pánico. Entonces, ¿cuál es una Ya. consecuencia de vivir una niñez muy temerosa o muy cauta, muy precavida? Bueno, desarrollar episodios de ansiedad o ataques de pánico. La ansiedad es un poquito más generalizada, el pánico es un poquito más centralizado y mucho más fisiológico. Palpitaciones, sudoración,
presión en el pecho, dolor de cabeza, visión borrosa. Entonces son algunos síntomas que puede tener una persona con un ataque de pánico, que es como la patologización del miedo, ¿sí? Como cuando el miedo se vuelve patológico, ya yo desencadeno un ataque de pánico. Ahora, ¿qué herramientas podemos nosotros utilizar en el día a día para tratar de lidiar con esas situaciones de estrés que vamos a estar, claro, siempre van a estar, pero de la mejor manera, que no sintamos que estamos envejeciendo cada día? ¿Sabes qué? Todos vamos a tener miedo, por ejemplo, a chocar si manejamos, a que nos roben si andamos en autobús o si andamos en un transporte público, a que nos estafen si estamos haciendo inversiones. O sea, el Sí. miedo es normal y el miedo no hay que patologizarlo. El miedo es un agente que nos permite protegernos. Entender el origen de ese miedo y tener criterio de realidad es importante, porque una cosa es que yo tenga, si yo estoy haciendo una inversión, y yo tengo miedo de que alguien me estafe, eso es un miedo normal. Pero si de Claro. repente yo estoy con mi pareja tranquila y tengo, no sé, 10 años de relación y de repente me ataca una sensación de que me está haciendo infiel, eso es un miedo irracional. Es decir, siempre y cuando yo tenga una relación normal. Si yo tengo una relación buena con mi hijo, y mi hijo tiene, no sé, él está en la adolescencia, y yo voy a ver una noticia de un niñito que se suicidó y veo que mi hijo se puede suicidar, eso es un miedo irracional. Pues si yo tengo una buena relación con él, es un niño sano, yo lo conozco. Entonces, primero criterio, o sea, criterio de realidad. Yo tengo que ver a qué le tengo miedo y por qué, y si eso es racional o no. Segundo, necesito conocer que mis pensamientos generan mi ambiente físico. Es impresionante lo mucho que uno puede lograr con pensamientos positivos. No estoy diciendo falsa positividad de que todo va a salir bien, nunca va a haber una guerra, no, o sea, ¿sabes? No, Sí, porque sí. esto ya es desconexión o disociación. Pero sí, ¿qué puedo hacer yo hoy por mí? ¿Qué puedo hacer yo hoy por colaborar con un otro? Siempre hacia lo positivo, hacia la colaboración, hacia ayudar, hacia promover sí, esa acción social. Yo creo que eso nos genera mucho regocijo, por lo menos poner un granito de arena para conseguir algo importante, sea más grande, sea más pequeño. Entonces siempre tener ese estilo de vida como más hacia lo positivo, ¿ok? Sí puede salir mal, pero ¿y si sale bien? Sí, Claro. como tener por lo menos las dos caras, ¿no? No todo va a ser catastrófico. O sea que con el pensamiento nosotros podemos crear nuestra propia realidad. Así es. Y no solo eso, sino que en estos días estaba leyendo un libro excelente de Nelson Torres, es un Ah, Nelson psicólogo, Torres más que Jiménez. Nelson Torres Jiménez. La Sí, venganza del inconsciente se llama. cómo no, cómo no. En ese libro, es un libro súper antiguo que nosotros leíamos en la escuela. Pero en ese libro hay tantas aristas de lo que uno puede crear con su mente, porque así como creas escenarios catastróficos, horribles, deprimentes, oye, tú puedes crear un escenario bonito, próspero, fructífero, nutritivo. Entonces, cuando vuelves, o sea, cuando creas ese tipo de escenarios, bueno, produces endorfinas, serotonina, dopamina y empiezas a motivarte y vas creando cada vez más escenarios. Cuando creas escenarios catastróficos, pues está la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, los agentes inflamatorios y vienen las enfermedades. Si nosotros pudiéramos tener un balance en el que no vamos a estar todo el tiempo en un mundo Alicia en el País de las Maravillas, pero tampoco vamos a estar todo el tiempo en la catástrofe, ahí podemos generar bienestar y salud mental. Pues estamos en contacto con la realidad, sí, hay realidades que son sumamente duras acá, pero también hay una promoción de mi salud mental al yo poder ayudar a otro, al yo poder colaborar, al yo poder crear contenido, al yo poder escribir, al yo poder ayudarte, ¿sí? Al venir a una entrevista, hay cosas positivas. Sí, él promueve el poder tener consciente todo el tiempo, el poder del pensamiento y de la palabra. Vamos a hablar acerca de esto. Por ejemplo, si estamos sometidos a una profesión o a un oficio que requiera de nuestra parte estar en alerta todo el tiempo o bajo situaciones de estrés, ¿cómo nosotros podemos para compensar el resto del día y hacer actividades que nos proporcionen bienestar? Yo propongo, si por ejemplo
no sé, tú me hablas de un médico, un Ujú. policía, un Un bombero, o policía, sea, esa gente correcto. que está en una emergencia constante, que la Ujú. adrenalina más bien favorece su desempeño en el trabajo. Propongo que en los días de descanso, pues practiquen algo que se llama mindfulness, practiquen meditación guiada o automática, es decir, autoguiada, respiraciones conscientes, contacto con la naturaleza, grounding. Siempre nosotros vamos a volver a lo primitivo, a lo primario. Poner los pies en la grama, poner los pies en la tierra no tiene comparación en cuanto al arraigo que te da la naturaleza y a la sensación también de que, bueno, que yo soy vulnerable y está bien ser vulnerable. No lo tengo que poder todo. No tengo que ser un superhéroe, o por lo menos no todo el tiempo. ¿Cómo las personas, por ejemplo, que se victimizan ante situaciones y empiezan a somatizar a través de enfermedades esas emociones que no están siendo bien canalizadas, pueden llegar, por ejemplo, a desarrollar cuadros de ansiedad o depresión? Bueno, fíjate, eso casi que la victimización y la queja es un caldo de cultivo, una bomba de tiempo para un ataque de pánico. Sin embargo, hay una situación en la que yo siempre pongo a mis pacientes. ¿Hasta qué punto vas a culpar a los demás de lo que te está pasando a ti o de lo que te estás, o sea, que estás sufriendo tú? Tienes que asumir la responsabilidad de toda la situación que te rodea. Entiendo que yo no puedo cambiar a mi mamá, no puedo cambiar a mi pareja, no puedo cambiar a mis hijos, no puedo cambiar a nadie. Yo tengo que aceptar a la gente tal cual es, aprovechar lo que pueda y bueno, sencillamente desechar lo que no me gusta, porque me enferma. Y yo soy lo único que tengo en este planeta. O sea, mi Claro. cuerpo, mi vida es lo único que por lo menos en este plano que yo conozco. No es como que yo voy a llegar y voy a decir, bueno, voy a destruir el cuerpo de María Valentina y me voy a pasar por otro cuerpo. No sirve, o por lo menos acá no tenemos eso todavía, no estamos en esa dimensión. Entonces, esa responsabilidad sobre mis emociones es fundamental para también responsabilizarme en mi proceso. Ahora, María, hay personas que buscan no solamente reafirmar esa sensación de miedo, sino competir con otros en esa emoción. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando estamos transitando por ese proceso del miedo, pero debemos buscar como cortar eso que lo reafirma? Claro, yo siempre voy a promover el tema del criterio de realidad porque es así como que, ok, ¿a qué le tengo miedo? Ah, ok, a un choro, pero ¿en cuántas zonas estoy, o sea, es como que estoy yo de verdad que me puedan robar? O sea, que puede haber un malandro, que puede haber de verdad, o sea, realmente, por qué zonas transito? Ah, bueno, si son estas zonas, puedo cambiar de rumbo el trabajo. Ah, bueno, ¿a qué le tengo miedo? A que me dejen, miedo al abandono, es un miedo súper común. Ajá, ¿qué pasa si me dejan? O sea, ¿qué pasa si me abandonan? Al final, esta es la persona, yo no nací con esta persona. Yo así como busqué a esta persona, como encontré a esta persona, puedo encontrar a otra más. Y bueno, viviré mi duelo, viviré mi tristeza. Posiciónate en esa situación en la que de verdad estás temiendo, o sea, en esa situación de mayor miedo y verás que no hay nada después, porque no existe la muerte, no existe, o sea, es más, hasta la muerte, el miedo a la muerte, después de la muerte, ¿qué? Se acabó. Posiciónate en esa situación que te da demasiado miedo y verás que no vale la pena sentir, o sea, es más la aprensión, más la sensación de que algo malo va a pasar, que realmente algo malo pase. Cuando algo malo pasa, uno lo supera, uno sigue adelante. La autoestima y el autodescubrimiento tiene que ver con esa mejor actitud ante situaciones de estrés, por ejemplo, porque vemos situaciones que algunos consideramos como graves y algunas personas la transitan con un nivel de madurez, de ecuanimidad, que tú dices, wow, qué admirable. O sea, ¿cómo puede reaccionar así? ¿Uno se puede preparar para reaccionar de la mejor manera? Claro, lógicamente, mientras tú más conoces de ti mismo, mejor te preparas ante situaciones adversas, mejor te preparas para un duelo terrible, mejor te preparas para un rompimiento, mejor te preparas para una catástrofe, porque tú sabes cuáles son tus vulnerabilidades y sabes cuáles son las cosas a las que tú le tienes miedo y por qué. Entonces, si por ejemplo yo le tengo miedo a la oscuridad porque una vez mi mamá me dejó más de 10 minutos en un sitio y no se dio cuenta de que se había ido la luz, qué sé yo ya entiendo y entender el fenómeno de mi miedo a la oscuridad me da mucho poder sobre él, aunque yo le siga teniendo un miedo a la oscuridad, sin importar
que eso siga generando un estrés en mí, ya el saber de mí lo suficiente para entender o para comprender esa situación es valiosísimo y me va a dar todas las herramientas para combatir. María, gracias por estar con nosotros compartiendo todos estos datos y recomendaciones de interés para nuestra audiencia. Ha sido un placer. Seguramente más adelante estaremos analizando otro tema que tenga que ver con nuestra estabilidad emocional y nuestro bienestar psicológico. Feliz día para ti. Seguro. Gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo. Era María Valentina Maldonado hablando el día de hoy sobre el miedo y qué debemos hacer para programarnos positivamente y transitarlo de la mejor manera.